Buenas tardes a todos, bienvenidos, les doy la más cordial bienvenida y en especial a nuestra ponente de hoy que es Paulina Lorca, con quien tenemos una relación de afecto desde la Escuela de Humanidades. Eh, y yo le quiero agradecer especialmente que ella haya aceptado hacerse cargo de la ponencia del SEMPER de hoy, porque para nosotros es un honor tenerla aquí. Yo voy a leer parte de su currículum, que es un currículum que realmente llama la atención, porque las cosas que ha estudiado son cosas muy raras, pero Sí. que son bienvenidas. este, Así que bueno, les cuento que Paulina es doctora y máster por la Universidad de Granada el doctorado lo tiene en lenguas, textos y contextos, y tiene un máster en culturas árabe y hebrea pasado y presente en la Universidad de Granada. Tiene también un magíster en humanidades, mención literatura por la Universidad Adolfo Ibáñez. Ella es licenciada en letras con mención en literatura hispánica, licenciada en educación y profesora de castellano por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con postítulos en lengua árabe y cultura árabe e islam, además de un diplomado en sufismo por la Universidad de Chile. Es miembro también miembro de la Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos y ha realizado clases en diversas universidades chilenas y su área de estudio es la literatura comparada. Así que bueno, una vez más, muchísimas gracias Paulina por el honor que nos haces de exponer en este día especial para la universidad, que ya te digo, ha sido muy afortunada esta coincidencia. Así que bueno, sin más, te cedo la palabra. Muchas gracias. Quiero agradecer a la Universidad Gabriela Mistral, agradecer obviamente a Sebastián y sobre todo a Jorge por esta invitación. Así que espero que disfruten de esta presentación porque la verdad es que son temas que a mí me apasionan. Quisiera saber si ahí están pudiendo ver la presentación. Sí, perfecto, sí, Súper. sí se ve bien. Bueno, mi presentación se llama Expresión transvestimentaria en la literatura medieval y en general voy a hablar de personajes que se disfrazan eh, cambiando de género, ¿ya? Por eso el título de esta presentación. En general, los estudios literarios sobre el juego de identidades y el travestismo solían centrarse en los personajes del siglo de oro. Si una mujer, por ejemplo, era deshonrada, solo un hombre podía restituirle su honor. Entonces, para poder restaurarlo, lo único que ella podía hacer en esa época, estamos hablando del Renacimiento barroco, era disfrazarse de hombre, esto es adquirir un rol, un hábito también masculino. De hecho, el disfraz varonil fue muy popular. De las 460 comedias que escribió Lope de Vega, este recurso aparece en 113. Y también Tirso de Molina lo utiliza en varias de sus comedias, son aproximadamente 21 comedias. Quizás recuerdan también, y acá les traje una imagen, quizás recuerdan a Dorotea del Quijote, o quizás también recuerdan a Rosaura de La vida es sueño, cuando aparece en la primera escena de la obra dramática disfrazada de varón justamente para recuperar su honor. Es un artilugio que también va a ocupar Shakespeare en Twelfth Night o Noche de Reyes con Viola, que he perdido a su hermano Sebastián, su hermano mellizo, entonces durante un naufragio decide disfrazarse de hombre y cambiar su nombre para trabajar en el palacio de un conde y así poder encontrar a su hermano. Bueno, en esa época también, estamos hablando de finales del siglo XVI, nació la monja alférez, que de seguro ustedes han oído hablar de ella, Catalina de Erauso. A los 15 años ella se escapó de un convento y se vistió de varón cortándose el cabello, luchó en la guerra de Arauco y luego el rey Felipe IV de España la apodó la monja alférez, a la vez que le permitía emplear su nombre masculino y le concedió una pensión por su ayuda, ¿cierto? Por sus servicios a la corona en la Capitanía General de Chile. Pero eso siempre, los estudios habían estado enfocados en torno al siglo de oro. Solo en el último tiempo se ha prestado atención a los personajes que se travisten, ¿no? Y sobre todo
en parte esto ha sido gracias a los estudios hagiográficos, ya a los estudios de santos. Y acá les traje una imagen, dice, son conocidos en el fondo los relatos hagiográficos de historias de santos en donde se narran casos de mujeres santas que vistieron como hombres, ya fuera por escapar de un matrimonio forzoso o por otras circunstancias. Perviven los ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, de santas como Marina, ahí les puse la imagen, ¿no? Quien adopta el nombre de Marino para acompañar a su padre, se disfraza de varón. O también está el caso de Santa Margarita, quien se corta el cabello y también se disfraza de varón, adopta el nombre de Pelayo, para huir esta vez, no para acompañar a nadie, sino para huir de la imposición de un matrimonio. Hay otras santas también, Santa Eufrosina, quien le pide a un fraile que le ayude a vestir de varón también, y la leyenda de Eugenia, ¿ya? Eugenia de Roma, quien se disfraza de varón y termina siendo abad de un convento. Son solamente algunos ejemplos, ¿no? Lo que sí debo mencionar es que hay muchos menos casos de hombres travestidos que de mujeres, quizás porque se miraba con buenos ojos en esa época que una mujer quisiera travestirse, vestirse de hombre en el fondo, obviamente en consonancia con esta mirada y el orden más bien patriarcal de la sociedad medieval. Entonces, antes de empezar con el análisis de algunas obras, habría que considerar dos aspectos, ¿no? Primero hay que considerar que en esta nueva identidad yo necesito de dos cosas. Por una parte, el aspecto material, que puede ser la ropa, los cambios físicos, porque toda nueva identidad requiere de una nueva materialidad. Ya no se puede hablar de un cambio, aunque este sea temporal, sin una representación que construya esta nueva identidad. Entonces, junto con esta materialidad, yo necesito una performance, ¿no? Y que nos recuerda un poco a Judith Butler, necesito una representación, ¿no? Que permita esta nueva identidad. Una nueva identidad que, al menos en los casos que estamos estudiando, es una identidad simulada, ¿ya? ¿Por qué? Porque para que el disfraz cumpla con la función de velar la identidad real, los demás actantes no pueden, obviamente, percibir que se trata de un disfraz, ¿no? Deben pensar en el fondo que esta representación del objeto es el objeto mismo. Ya no, si no, obviamente, no funcionaría el simulacro. Entonces, luego sí las quiero invitar a reflexionar sobre qué implica adoptar esta nueva materialidad y tener este comportamiento distinto, si acaso este simulacro subvierte de alguna manera o no los roles atribuidos a hombres y mujeres en la Edad Media, si tal vez puede ser un indicador de que ciertas fronteras empiezan a difuminarse, etc. ¿Ya? Entonces quisiera que tuvieran esas preguntas en el fondo a la mano a lo largo de esta presentación, ¿no? Principalmente me voy a enfocar en personajes que ya sea motu propio o por imposición ocultan su identidad y simulan ser otros, pero siempre dentro de un marco racional, o sea, no es que se transformen debido a elementos sobrenaturales o mágicos. Y esta aclaración es bien importante, porque en la literatura medieval hay varios textos de Mirabilia, en el fondo cuentos maravillosos, que hablan acerca de esta transformación, pero que es una transformación permanente, en donde vamos a ver diversos órdenes involucrados, ¿no? Por ejemplo, hay un Lai Bisclavret de María de Francia, en el que, por ejemplo, el protagonista se transforma en lobo, casos en donde los personajes cambian su género, por ejemplo, en Id et Olive, donde Id cambia su género por la ayuda de un ángel, ¿no? También aparece, por ejemplo, que al ingresar a un castillo que es mágico, uno de los personajes cambia de género, ya que es lo que pasa en Clarisse y Laris, ya por ejemplo, con Calogrenant, que él llega al castillo y cambia de género porque es un castillo encantado, etc. Entonces,
Obviamente me voy a enfocar en los personajes que aparentan, ¿por qué? Porque después obviamente vuelven, ¿ya?, a su género original, ¿ya? Y no, obviamente no voy a considerar estos otros casos en donde hay obviamente otros fenómenos involucrados. Y siempre centrándome en el ámbito hispanohebreo y romance, tuve que dejar afuera el mundo árabe porque si no, no cabía todo en una hora, pero feliz si en una próxima oportunidad podemos hablar también de literatura árabe medieval, porque les adelanto ya, en Las Mil y Una Noches también vamos a encontrar una mujer que se disfraza de varón. ¿Ya? Bueno, entonces el primer texto que voy a analizar es el relato Yashefé Ushté Yahubotab, Yashefé y sus dos amadas, que es un relato del Sefer HaMeshalim, que es el libro de cuentos de Jacob ben Eleazar. Jacob ben Eleazar fue un gramático, traductor, poeta, que habitó en el último tercio del siglo XII y en la primera mitad del siglo XIII. Ya habita tanto en Toledo como en Provenza y forma parte de la literatura hispanohebrea que se empezó a gestar en los reinos cristianos. Entonces, ¿de qué se trata? Yashefé Uchtei Ajubotabi, ¿por qué es tan importante? ¿Ya? Vamos a encontrar que en este relato, Yashefé es un joven que pertenece a la nobleza, debe abandonar su hogar porque hay un caos reinante, y la verdad es que el tiempo en que sucede la historia no lo conocemos, solo sabemos que era una especie de el tópico del mundo al revés, porque reinaban los necios, los malvados, entonces él obviamente por recomendación familiar decide alejarse y buscarse una nueva vida, ¿no? Llega a una ciudad, ¿no? No sabemos tampoco la ciudad, pero aparece en el fondo alguien, dos jóvenes, para invitarlo a un zoco, a un mercado. Y este zoco es un zoco en el fondo donde hay atractivas muchachas cuyos ojos enamoran y cuyos párpados roban el corazón. Entonces, de entre todas las muchachas, el narrador describe a una joven parecida a una gacela, ¿no?, que le rompe el corazón, ¿no? Entonces, la amada en este relato, al igual que sucede con las representaciones de las amadas en muchos textos medievales, posee esta belleza luminosa, ¿no? La luz siempre va a ser un símbolo en la literatura medieval. Entonces, con su atractivo, arrastraba los corazones, posee una luz en sus mejillas, y hacia tal luz en la oscuridad camino, ¿no? Una imagen que sabemos que inunda también la poesía de los trovadores, de Dante, y también, por ejemplo, los poemas que aparecen en El collar de la paloma, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Jefefilla, ¿no?, la muy hermosa, es finalmente comprada por el protagonista, se convierte en su compañera, y en el fondo ambos están felices, pero mientras Yashefé es retratado como una víctima del amor, que también es un tópico medieval, el narrador describe a su amada como una mujer que toma la palabra, y esto es bien importante porque en general en las narraciones hispanohebreas y medievales en general, en las cuales aparecen casos de travestismo de mujeres, las mujeres se van a adueñar de espacios que convencionalmente en la época no eran los que culturalmente ellas solían habitar, pero también se adueñan de la palabra, y eso es algo súper interesante, ¿no? Entonces ella recita poemas enfatizando esta idea del amor como una batalla, ya un tópico que viene de la antigüedad. Entonces dice: amor mío, en verdad mis ojos tienden a los corazones una red. Aléjate, hijo mío, y ponte en guardia. Mantente a la distancia como de un tiro de arco, ¿no? Sin embargo, al transcurrir el relato, Jefefilla deja de ser representada como la dama que causa tormento al amante, para mostrar una simetría en donde ambos disfrutan el uno del otro de una manera bastante alegre, ¿no? Y por eso les traje esta cita, dice:
estuvieron ambos pellizcándose las orejas, acariciándose las mejillas, besándose en los labios, guiñándose los ojos, batiéndose con los párpados, tendiéndose las manos, palpándose el pecho, hasta que se acostaron para dormir la siesta del mediodía, ¿no? Esta reciprocidad amatoria en el fondo es difícil de hallar en la narrativa hispanohebrea o en la poesía de los trovadores, en donde el amante suele sufrir por la supuesta indiferencia de la enamorada. Hasta ahí la verdad es que es un cuento con algunos matices, que puede ser o no interesante, pero es que ahora viene lo más atractivo del relato. Y es que obviamente este amor entre Yashefé, el protagonista, y Yefefilla, que fue la elegida, ¿no?, generó la envidia y malestar de otra mujer, ya de otra esclava que es Yemimá, que significa paloma. Y acá viene el giro narrativo más interesante del relato. ¿Por qué? Porque Yemimá, en el fondo, al no ser elegida, decide vengarse y se va a disfrazar de caballero, ¿no? Va montada sobre un caballo con vestidos de brocado y armas, siendo el encargado de las esclavas quien ha comprado lo necesario con dinero que ella ha robado, ¿no? Ya tiene el disfraz, o sea, tenemos la materialidad, pero también ella adopta una nueva actitud, porque sin decir palabra alguna, llega a donde estaba durmiendo Yashefé y lo ata, ya lo amarra para luego cogerlo con todas sus fuerzas y llevárselo en el caballo lejos de la ciudad. Entonces es interesante porque en el fondo la fuerza que emplea este supuesto caballero va a contrastar con la pasividad del amado que no despierta, que no hace nada, ¿no? En este sentido se muestra mucho más activa y fuerte que el verdadero varón. Y el protagonismo incluso se ve reforzado cuando arroja después a Yashefé del caballo y lo empieza a golpear con una lanza, ¿no? Entonces, mientras el narrador lo que hace es compartir la naturaleza de este simulacro con los lectores, Yashefé no se da cuenta de que en verdad el caballero es una mujer. Entonces, es interesante porque tampoco Yashefé va a sospechar al día siguiente cuando aparece un segundo caballero en escena, ¿ya? Y bueno, me imagino que pueden pensar en quién va a ir a rescatar al amado, y es justamente Yefefilla, ya la primera mujer, la primera enamorada, ¿no?, la que fue escogida. Ella llega también disfrazada para salvarlo. Entonces, si ya es novedosa la inclusión de una mujer armada como caballero, más lo es que sean dos las mujeres travestidas y que luchan por el mismo objetivo, su amado, en el fondo imitando las escenas de los caballeros medievales que luchan por una dama. Entonces, nuevamente, al igual que en el caso de Yemimá, lo que se destaca primero no son las palabras, sino su forma de moverse, ¿no? Porque dice, les cito, dice, un caballero que se movía y temblaba como el mar agitado, parecía una leona privada de sus cachorros que no retrocede ante nadie, ¿no? Y se describe que posee una armadura, insignias, estandarte y una lanza que Yefefilla lleva. Ambos caballeros combaten entre sí, mientras que Yashefé se limita a observar, y esta frase es genial porque dice, con todo esto Yashefé pensaba que se trataba de hombres y eran mujeres, ¿no? Entonces Yashefé nuevamente representado como un espectro de una justa, y lo más notorio es que se trata de una justa con un espectador masculino, en el fondo mujeres peleando, ¿cierto? Y el público es masculino. Un caso que es bastante peculiar en la literatura medieval porque sabemos que son las mujeres en el fondo quienes actuaban como el público, ellas eran las espectadoras, tanto así que va a haber un libro dedicado al tema que se llama La mujer que mira, ¿ya? Conocías la escena, por ejemplo, del Caballero de la Carreta de Chrétien de Troyes, en donde Lancelot momentáneamente deja de combatir porque se ha dado cuenta que la reina Ginebra lo está mirando desde las tribunas de una torre. Habría que recordar que los torneos y las justas en esa época, estamos hablando de los siglos XIII y XIV,
Eran una forma de mostrar la superioridad de un caballero por sobre otro, pero también eran un espectáculo y eran también una forma de galantear, ¿ya? Los torneos pasan a ser así una especie de juegos de seducción, ¿ya? Entonces, habría que pensar qué es lo que sucede cuando son mujeres las que están aquí peleando y las que luchan, y el espectador es un hombre, como en el relato de Jacob ben Eleazar, ¿ya? Quizás lo anterior se vaya en la respuesta que siente Yashefe al saber que es una mujer quien lo ha raptado. Porque mientras se increpan duramente, Yemimá hiere a Yefefilla, quien se desploma en el suelo, se cae su turbante y queda al descubierto. Entonces, cuando Yashefe la reconoce, como la reconoce en el fondo para vengarla, hiere al otro caballero. Y cuando ésta cae, ahí también su cabeza queda al descubierto y ve que son mujeres, ¿ya? Entonces, aquí cuando las identidades son reveladas, dice lo siguiente: comprendió que se trataba de una mujer y avergonzado se llenó de enojo, pues se dijo, ahora dirán, ella lo engañó. Y bueno, recita un poema para decir lo astutas y malvadas que pueden ser las mujeres con estas artimañas que usan para engañar a los hombres. Y bueno, uno podría pensar, ¿es esto una parodia? Que se está parodiando en el fondo. Quizás se trata de una imitación burlesca de la actitud del protagonista, quien ha actuado pasivamente a lo largo del relato. Pero también podría argumentarse que la aparición de estas mujeres disfrazadas quizás no es una subversión realmente, porque igual continúan bajo el escrutinio de un otro, ya en este caso de los hombres. Yo creo que no estamos solo ante una parodia, tampoco creemos que acá las mujeres sean un objeto, o sea, es verdad que están bajo la mirada masculina, pero su aparición como varones y sobre todo varones guerreros también da cuenta de una percepción que es diferente, en donde los roles asignados también a hombres y mujeres se van desdibujando, o sea, no resultan tan definidos, ¿ya? Entonces, uno puede pensar, ¿no?, que el disfraz permite a los personajes femeninos aspirar a espacios que de otra forma estarían vedados, como el caso de Yemimá y Yefefilla, quienes han transitado desde un espacio opresivo, son esclavas en un zoco, en un mercado, a otro espacio, ¿no?, más libre, lo que les permite jugar a ser otras y además defender lo que es suyo, ya el amor de Yashefer. Entonces, también en este espacio, por así decirlo, bélico, estas mujeres se muestran mucho más valientes, astutas, decididas que la contraparte masculina, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Y el final también es bien interesante, ¿no? Porque Yefefilla, Yashefe y Yemimá, los tres, empiezan a describir el amor como una batalla. La vista, de nuevo, destaca por sobre otros sentidos. La vista va a ser muy importante también en la literatura medieval. Y finalmente, lo que sucede al final es que estas dos mujeres se sientan con él y se abrazan los tres. Ya, un final que obviamente es muy llamativo. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Porque en la literatura medieval, la literatura escrita en romance, la literatura hispanohebrea, es difícil que el amor sea compartido, ¿cierto?, de manera libre, armónica, entre tres amantes. Ya en ese sentido es bien peculiar. ¿Ya? Si ya lo es que se disfracen dos mujeres para rescatar a un amado, más lo es que aparezcan después los tres juntos, ¿ya? Hay otro caso, voy a ir un poco más rápido para alcanzar a ver varios ejemplos y también ver ejemplos masculinos, porque pese a que son pocos los hombres que se travisten en la literatura medieval, igual hay casos que son interesantes de analizar. Tenemos otro caso de travestismo, no solo en la prosa hispanohebrea, se hallan ejemplos de mujeres disfrazadas de varón, sino también en la narrativa francesa, específicamente en el fabliau. Ya el fabliau es un tipo de relato, es un género que aparece en el norte de Francia,
finales del siglo XII, principios del XIII. En el siglo XIII tiene su apogeo, ¿no? El gran esplendor. Y algunos piensan que tiene una función didáctica y moral, pero es un género que está más cercano a la parodia y de hecho el tono es de bastante picardía, ¿no? Son relatos que hablan de engaños, encuentros sexuales, burlas, etc. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar en este Fableau, ya, de Bérenger y Longueuil, una mujer que se disfraza de caballero justamente para escarmentar al marido, y acá aparece el tópico de la mal casada. ¿Por qué? Porque ella es una dama hermosa, cortés, prudente, de muy alto linaje, casada con un hombre que es prestamista y además es de origen villano, ¿no? Entonces, el marido, vamos a ver que es retratado como un embustero. ¿Por qué? Porque diariamente se hace armar de caballero, va al bosque, simula un combate, pero en realidad los únicos que reciben los golpes son los árboles, ¿ya? Entonces les traje esta cita, dice, como si hubiera realizado una proeza, decía todo el mundo que había matado a 2 caballeros. Entonces, bueno, obviamente la dama, la señora sospecha de la supuesta valentía del marido y planea, ¿ya? Planea desenmascarar a su marido. Entonces, la dama, ¿cierto? De que no se menciona nombre alguno, se disfraza, ¿ya? No se especifica cómo lo consigue, pero sí ocupa una cota de malla, una espada, un yelmo y vestida de esa manera, montando en un caballo, va al bosque a buscar a su marido y obviamente lo ve golpeando su propio escudo para que así las magulladuras en el fondo dieran cuenta de este supuesto enfrentamiento, ¿ya? Y quizás lo más interesante es que ella vaya y al tiro recrimina, ya recrimina la actitud del marido, ya obviamente hace pasar por caballero. Entonces, la mujer se muestra segura, valiente, le dice que habéis venido a buscar, y ahí les puse la cita, que habéis venido a buscar en mi bosque y en mi parque. Os conviene ajustar conmigo, no podéis hacer otra cosa, ya no habrá larga espera. ¿Ya? Y le asesta un golpe al marido, provocando la hipocondría de este, obviamente, que cae al suelo, ¿no? Una actitud que está bastante lejos del heroísmo medieval, en el fondo, que se mostraba, ¿no? Que se mostraba en siglos anteriores con los cantares de gesta, por ejemplo. Ya aquí es otra figura masculina y él, invadido por el pánico, es incapaz de defenderse. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder después? La dama es muy ingeniosa, entonces le dice, bueno, que le conviene, ¿cierto?, besar entonces para que él lo perdone, ya, ella, ¿no? Porque es ella disfrazada, le dice, bueno, entonces besa a mí mi trasero, no vas a poder salvarte de otra manera, porque acá lo está humillando, ¿ya? Se muestra este ingenio también de la mujer y, y acá les traje lo que dice ella, dice Berenger, el del culo largo, que tiene por objetivo avergonzar a todos los cobardes, ¿no? Bueno, la trama obviamente da un giro que rompe las expectativas del lector, porque ¿qué es lo que va a suceder? Que el marido ni siquiera logra, ¿cierto?, reconocer que está frente a una anatomía femenina, ¿no? Entonces, ya como que el marido de verdad queda en un lugar bastante malo, porque ni siquiera es capaz de reconocer el cuerpo femenino. Ya, y esta incapacidad del marido de reconocer este cuerpo es directamente proporcional a la incapacidad para controlarla sexualmente, porque la mujer disfrazada de caballero pone fin al engaño, vuelve a casa y se reúne con su amante. Entonces, ¿qué va a suceder después? Que llega, ¿cierto?, este embustero, se da cuenta de que la señora está con el amante y ¿qué es lo que le, qué es lo que le va a decir ella? Que en el fondo tenga cuidado, porque cualquier cosa ella va a llamar a Berenger, ¿ya? Así que no se meta con ella porque va a llamar, ¿cierto?, a este caballero
para que la ayude. Hay otro texto bien interesante que seguramente quienes se han dedicado a los estudios medievales conocen, que es el libro de Silence, otra mujer disfrazada de varón, ¿ya? Y acá lo más interesante es que, ¿por qué sucede esto? Es más bien un travestismo, pero impuesto, ¿ya? Impuesto desde pequeña a Silence. Nos sitúa en Inglaterra, en un reino en donde el monarca ha prohibido que las mujeres sean herederas, ¿ya? Y hay un académico, Robert Sturges, que plantea que esta prohibición podría estar relacionada con la primogenitura que se desarrolló en Francia también durante los siglos XII, XIII, y que prohibía a los hijos menores heredar. Entonces, tenemos una pareja, Eufemia y Cador deciden criar a su hija como si fuese hombre, ya incluso la llaman Silentius, para que así tenga derecho a heredar. ¿Ya? Y es bien interesante esta obra porque, bueno, todo el román se trata de la discusión en el fondo entre naturaleza y educación, porque naturaleza le dice, por favor, deja las armas, vuelve a tu casa, vuelve a hilar, ¿ya? Y educación en el fondo, pues, obviamente personificada, va a defender este cambio, ¿cierto?, de silence en silentius, ¿ya? ¿Por qué? Porque a ella la crían, le enseñan la cetrería, le enseñan en el fondo algunos, le enseñan, por así decirlo, todas las acciones, ¿ya?, que realizaban los varones, obviamente no las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, la arman caballero, de hecho es el rey de Francia quien la arma caballero, o lo arma mejor dicho, y su performance como hidalgo es alabada, se muestra mucho más valiente, mucho más fuerte que los hombres que la rodean, ¿ya? Va a aparecer algo bien interesante, porque Silentius en el fondo preocupaba por aprender algún oficio del cual poder vivir en caso de que se sepa la verdad de que él no es un caballero, dice que tiene que aprender otro oficio. Ya ahí hay una especie de puesta en abismo, se las puse ahí en la exposición, y hay como un doble simulacro textual, porque ahora va a ser Maldui el juglar, ¿ya? Entonces tenemos Silentius y luego Maldui, ¿ya? Y aprende a tocar diversos instrumentos, etc. Bueno, finalmente, ¿qué es lo que va a suceder? Hay una anagnórisis por marca congénita, el mago Merlín la reconoce, ¿ya? Merlín dice, no, ella es Silence, no es un caballero, ¿ya? Y obviamente, bueno, el rey finalmente termina casándose con ella, pero lo paradójico es que pese a que Silence, disfrazada de caballero, se muestra valiente, se muestra como el mejor caballero, lo interesante, o más bien lo paradójico es que apenas vuelve de ser Silentius o Maldui a Silence, deja de hablar en la obra, apenas recibe este nuevo nombre, ¿no? Es como si de alguna manera su protagonismo hubiese terminado al pasar a tener el nuevo estatus, puede ser el de reina, ¿no? O al darse a conocer como lo que era una mujer. Entonces, de estos casos, hemos alcanzado a ver algunos casos de mujeres, pero no voy a terminar todavía hasta ver el caso de un varón que se traviste. Los simulacros permiten a estas mujeres interactuar con otras clases sociales, relacionarse con soldados, la corte del rey, incluso optar a ser libres, como ocurre con Yemimá en el texto hispano-hebreo. Permite una especie de movilidad social, lo que es raro, sobre todo si consideramos las clases sociales en la Edad Media y más aún la condición de la mujer en este periodo, y evidencian comportamientos que de otra manera habrían estado ocultos, ¿no? Logran adaptarse a las adversidades, le restan protagonismo a las contrapartes masculinas e incluso son las verdaderas heroínas de los relatos, ¿no? Pero no me quiero ir, ¿ya? Sin hablar un poquito de los hombres travestidos en la literatura medieval, ya sobre todo hispano-hebrea y romance, ¿ya?
porque es bien sabido ya que los personajes masculinos en general, no travestidos, sino los personajes masculinos en general han sido ampliamente estudiados en la literatura medieval. Son muchos los estudios que hablan acerca, por ejemplo, de héroes como el Cid, Lancelot, Perceval, etcétera, ¿ya? Sin embargo, solamente desde hace algunas épocas y gracias a los estudios de género han empezado a aparecer otros tipos de masculinidades que se sitúan más hacia la periferia y que no corresponden con el estereotipo, en el fondo, de hombre medieval, ¿ya? A diferencia del considerable número de mujeres travestidas, son muy escasos los hombres disfrazados de mujeres en la literatura medieval, tal vez porque en la sociedad medieval se podía valorar positivamente que las mujeres se disfrazaran de varón, emulando al género masculino que ostentaba el poder en esa época, pero rechazaba que los hombres vistiesen como ellas. ¿Por qué? Porque implicaba que ellos supuestamente bajaban de estatus. De hecho, la sola mención que un hombre se había travestido era una especie de ataque directo, y de hecho no era necesario que ocupara ropa para ser atacado, ropa de mujer, bastaba cualquier comportamiento alejado de la norma varonil para que se pusiera en juego en el fondo esta masculinidad, ¿no? Entonces, hay que recordar que esta resistencia en el fondo hacia el travestismo masculino que se plasma en la literatura medieval, obviamente tiene que ver con la época en la cual los hombres solo podían vestir ropas femeninas en algunas ocasiones, como por ejemplo en la península ibérica, en la celebración de la fiesta de San Blas, del 3 de febrero, en donde se disfrazaban de mujeres animales, el 28 de mayo también, en donde representaban a la reina de mayo, pero cualquier otra instancia de travestismo masculino era subversiva y por lo mismo era peligrosa. Entonces también incluso San Isidro en el siglo VII ya reprochaba a los fieles que se disfrazaban en carnavales, ya de aspecto obviamente mujeril. No me quiero ir sin destacar este texto, Meraguís, de Portesgués, del siglo XIII, es un caballero de la corte del rey Arturo, está enamorado de una mujer que es Liduán, y él debe realizar hazañas durante un año entero para conseguir el amor de esta dama, ¿no? Y una de las tareas que debe realizar es buscar a Gobán, que es el sobrino del rey Arturo, y que está perdido, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que él lo va a ir a buscar, ¿ya? Y lo busca con Liduán, y ella obviamente lo va a acompañar a todas partes, lo que obviamente no era tan común en la época. Tras enfrentarse a varios adversarios, se los puse acá, llegan a la ciudad sin nombre, que es una isla en la que habitaba una reina malvada, ya llegan a esta ciudad, y al llegar de inmediato eran castigados llevándolos a esta isla en donde tenían que luchar con un cautivo. Entonces, en el fondo, estos hombres debían luchar y el premio era vivir, pero encerrado en la isla, porque obviamente en este combate el otro iba a morir. ¿Qué es lo que sucede? Que Meroguís arriba a la ciudad, luego lo llevan a la isla, se reconoce con Gobán, que en el fondo es el personaje al cual él había estado buscando, ya sobrino del rey Arturo, y deciden que cuando llegue el barco que llega con las provisiones, se va a disfrazar, ya se va a disfrazar Meroguís como si fuera la reina para saludar, y así en el fondo van a poder escapar en el barco. Y quizás uno de los aspectos más terribles es que pese a que es satisfactorio el simulacro y logran en el fondo escapar de la isla, va a suceder algo bien terrible, ¿no? Porque, bueno, les traje esta cita desde la otra orilla, la gente vio a Meroguís caminando por la isla, haciéndoles una señal con la mano, tal como lo solía hacer la dama, la reina, ¿no? Que ahí saluda. Pero, a diferencia de otros textos analizados en donde los personajes se disfrazan y se trasvisten,
aquí se produce un punto de inflexión, porque Meroguiz ha estado tan preocupado de salvar a Goben que en ningún momento ha pensado en su enamorada, la enamorada que lo había acompañado. Y, de hecho, ella queda abandonada en la ciudad sin nombre. Imagínense, la olvida. Y solo cuando Meroguiz y Goban llegan a tierra firme, el protagonista se da cuenta de que la dejó atrás. ¿Ya? Entonces, este es uno de los pocos textos en los cuales travestirse trae consecuencias negativas para quien está realizando la performance, en este caso Meroguiz. Meroguiz salva a Goban, pero pierde a su enamorada. Y de hecho, a partir de ahí el texto se vuelve mucho más oscuro, melancólico y llama la atención en el fondo el giro que va a aparecer. Entonces, bueno, por temas de tiempo hay otro texto que también es el román de Eustaquio el monje, que es una especie de trickster que engaña a toda la gente que se quiere vengar del duque de Boloña, y también ahí se disfraza, se traviste para causarle daño al duque, ¿ya? Pero en general, si analizamos los casos de hombres y mujeres que se travisten en los textos que pude mencionar, obviamente suele ser más notorio el crossdressing femenino. Las protagonistas se muestran valientes, activas, buscan alcanzar sus metas, aunque para eso deban participar del ámbito bélico. Son mujeres que raptan, embaucan, castigan a los hombres, al tiempo que establecen límites con respecto a sus propios cuerpos y controlan el espacio de la sexualidad, ¿no? Son personajes además que se apropian del discurso, de la palabra, y esto es bien interesante porque desplazan a los varones en torno al espacio de enunciación, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a pensar que quizás esta presencia femenina pudo subvertir de alguna manera los espacios asignados a las mujeres, al menos subvertir o de alguna manera difuminar estas fronteras literariamente. No hay que pensar que estos son textos reivindicativos, no lo son, ¿ya? No lo son, y hay que también entender el estudio de la historia medieval dentro del contexto de la Edad Media, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos recordar que estos textos fueron escritos por hombres, ¿ya? No son textos escritos por mujeres, son textos escritos por hombres, la mayoría. Algunos son anónimos, podrían haber sido obviamente mujeres, pero la mayoría son textos escritos por hombres. Entonces, pudieron estar evidenciando algún temor, quizás algún miedo personal, colectivo, de que las mujeres se adueñaran de algunos de sus espacios, ¿no? Pero bueno, tanto en el caso femenino como masculino, estos engaños permiten a los personajes acceder a espacios vedados, espacios que a los cuales no podían acceder, realizar labores que no eran propias. Ya en el caso de Eustaquio, el monje, por ejemplo, se va a poner a hilar, ya, y a coser. Imagínense, un hombre que está hilando y cosiendo, obviamente llama la atención, ¿no? Entonces, bueno, yo quería presentarles estos casos, obviamente da para un curso entero, pero estos simulacros nos llevan a reflexionar sobre los límites entre los cuerpos, las fronteras, los géneros durante la Edad Media. Son textos a veces difíciles de encontrar también en Chile, y por eso quería en el fondo compartirlos con ustedes. Agradecer nuevamente a Jorge por la invitación y la confianza que me ha dado por este espacio. Muchas gracias. Está silenciado, Jorge. Está en silencio. Perdón, ya acababa de hacer un discurso. No, te decía que muchísimas gracias por esta magnífica exposición que te sale de lo común, evidentemente. También agradecerte por los textos que nos has presentado, que son textos raros, textos extraños, y no me extraña la dificultad que pueda haber para conseguirlos. Y bueno, quedó muy claro todo. Yo no sé si alguno de los presentes acá quisiera hacer algún comentario, pregunta. Tenemos unos minutos todavía para explotar a Paulina.
Yo quiero hacer, por ejemplo, pero está Jimena, por favor, Jimena. No, dale nomás, tú estabas primero. Adelante. Es que queda muy poquito tiempo, pero bueno, a ver, voy a tratar de hacer, y a mí me cuesta formular la pregunta, o el comentario. Pero a ver, voy a intentar hacerlo de la mejor manera. Me pasa que yo vengo del mundo, también del mundo del teatro, ¿no? Entonces algo de alguna manera entiendo, soy director y productor musical durante más de 8 años, y de alguna forma también, y director teatral también. Entonces, yo de repente me preguntaba, fíjate, esto para saber tu comentario, Paulina, porque además me pareció entretenidísima la presentación, la encontré además muy, un tema, yo creo que, o sea, yo no soy, estoy en el área, pero brutalmente desconocido, y además eh, altamente transvestible en su aspecto conceptual, o sea, de interpretación, en el sentido de lo que tú dijiste hacia el final, ¿no? O sea, que es fácil leerlo con lectura de ojos modernos, algo que ocurre en el mundo, algo que, o de ojos contemporáneos, algo que ocurre en el mundo medieval. Y me saltó una duda rápidamente respecto de lo que es, por ejemplo, las necesidades del transvestismo, que en parte tú los mencionaste, pero también pasa que a veces en la práctica, y yo me di cuenta porque me tocó dirigir y producir y crear obras, y una serie de cosas, donde lo fundamental en la creación de una obra de teatro, o sea, estoy pensando directamente en un personaje, es la tridimensionalidad del personaje y el modo en que tiene que ser este interpretado. Análogamente a lo que hacía Mozart, por ejemplo, cuando creaba un aria, él ya tenía pensado en la chiquilla que lo iba a interpretar. O sea, en el fondo, y por lo tanto le hacía una adecuación para, por ejemplo, cantar no sé, la Reina de la Noche. ¿No? Entonces, de la misma forma, en el mundo del teatro, uno busca determinadas cualidades de un personaje, donde quizás el propio director pudo haber dicho, ¿sabes qué? Esta dimensión un poquito más fina la logro con una mujer, porque hay que pensar que también no habían escuelas propiamente tal de teatro. Tú te dedicabas y en una compañía tú te ibas puliendo, por decirlo de alguna forma. Entonces, por un lado está eso. Por otro lado, y por lo tanto, perdón, y por lo tanto quizás se requería un tipo de sensibilidad o fineza que no se la podía dar un hombre a un personaje, ¿cómo se llama?, que requería esas cualidades, ¿no? Y por otro lado está el tema también práctico. Quizá el tipo decía, oye, tengo lleno de mujeres, viejo, y no tengo hombres, y necesito encarnar roles, digamos. Entonces, de repente, hasta puede ser que le haya salido más barato. Mira lo que te estoy diciendo. Y lo sé porque yo a veces tuve que tomar decisiones por esos motivos. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto cuestiones tan prácticas como esa pueden incluso llegar a ser un argumento bien importante a la hora de decir del por qué esto incluso hasta se fue masificando, más allá, y como creo yo que tú lo mencionaste, creo con bastante certeza, de entenderlo desde una lectura de emancipación o de lectura, qué sé yo, feminista contemporánea, o ese tipo de cosas. A veces las cosas tienen una solución o un argumento bastante más práctico y fácil, y lo que no sé es si se aplica en este caso o no. Creo que tu presentación ha sido súper completa en ese aspecto, pero como que de repente yo dije, bueno, como yo he sido productor y director, de alguna forma, esta dimensión más práctica quizás no está en lo escrito, digamos, porque obviamente tiene que ver con lo concreto que hay que salvaguardar, no hay que lograr zafar. Pero bueno, eso, perdón por la extensión pero a ver, quería saber tu comentario al respecto. No, gracias. Yo creo que tu comentario apunta muy bien hacia lo que pasaba en el siglo de oro, hacia el teatro del siglo de oro. ¿Ya? Y las representaciones en el fondo y los personajes tienen que ver con eso, y también hay escenas cómicas en donde los mismos autores se imaginaban a hombres disfrazados de mujeres, ¿ya? Y obviamente ahí hay una representación, pero es que en el caso de la narrativa, porque estos son obviamente textos narrativos y escritos, bueno, los Fabliu también se transmitían también con mucha oralidad, pero son textos escritos y no para ser representados. Entonces, yo siento que no va tanto por ahí, pero sí creo que hay ciertas cosas contextuales, como pasaba en el libro de Silence, que claro, quizás algunas leyes de la época se construyen metafóricamente bajo una cuestión de género, o se empiezan a difuminar como ciertas fronteras, pero obviamente estos son disfraces, ¿ya? Y yo también hago como el énfasis en eso, estos son disfraces, no son en este caso, ¿ya? En estos casos literarios. ¿Por qué lo digo? Porque
Vamos a ver que después hay otros casos, el caso de la monja Alférez, hay otros casos, les traje acá un libro también bien interesante sobre la doncella que quiso ser marinero, travestismo femenino en Europa, ¿no? Que ahí ya hablamos de travestismo como tal, pero en este caso literario son más bien disfraces. Yo creo también que tiene que ver con el aspecto lúdico. La mayoría de los textos que analizo son textos que quieren divertir, ¿ya? El román de Silence no, pero el Fabliu, los otros relatos del Sefer HaMeshalim tienen un tono más bien cómico, divertido, pero no por eso no hay que tomarlos en serio, porque yo siento que igual se empiezan a difuminar ciertas fronteras, o sea, hay algo ahí, no necesariamente es una reivindicación del género femenino, y en eso yo soy como bien cauta en estudiar esto desde la concepción medieval, ¿ya? Perfecto, o sea, si fuera una finalidad política sería bastante fina, como uno podría decir, de parte del Claro. autor, más que explícita. Ya no, lo agradezco un montón, perdón, que queda poco tiempo para darle la palabra a Jimena. Jimena, gracias por la amabilidad. Muchas Gracias, gracias, señora Jimena. perdón, sí. Gracias, Paulina, me encantó tu presentación y la forma en que lo Gracias. presentaste también, nos tuviste entretenidos todo el rato, era imposible distraerse, así que muchas gracias. Bien. Y además que me parece demasiado interesante traer estos temas de género de la Edad Media, que son efectivamente, o sea, que han estado olvidados por harto tiempo, ¿no? Y que nos hacen repensar, como tú bien decías, también ciertos asuntos como el del heroísmo, el de la Claro. valentía, la virilidad, ¿no? La virilidad dada por la espada y todo. Es muy, muy interesante. Y a propósito del humor, también está esta cosa que decía Bakhtin del humor en la, bueno, en la Sí, Baja de Media del Renacimiento, ¿cierto? Que tiene esta doble función en el fondo, como claro, amortaja y resucita a la vez. En el fondo, cuando sí. es lo que más adelante dirá Freud acerca del chiste, o sea, uno se está riendo, pero está diciendo las cosas en serio. Entonces, ahí también hay cierta, yo creo, cierta reivindicación. Y nada, solamente quería agradecerte porque fue muy refrescante escucharte. Y estaba pensando en un texto que tú debes conocer, que es La ciudad de las damas de Christine de Pizan. Sí, lógico, sí. Y en la, ¿cómo se llama este texto de la fortuna? La mutación de la fortuna, donde al final ella dice, y Fortuna la convirtió en hombre para navegar su barco, para navegar su nave, algo así. O sea, ahí nos encontramos con una transvestismo ya alegórico, digamos, alegórico en el que Christine de Pizan se tiene que tomar, como conocemos, la función masculina de convertirse en escritora. Y yo creo que ahí se Claro. abre también todo un mundo que, como dices tú, apareció ya en el siglo de oro y en la América colonial, ¿no? Con Susana, con Sí. Úrsula Suárez, la monja Alférez y todo. Así que nada, eso, era para agradecerte mayormente tu trabajo y que ganas de escucharte más y leerte más. Eso. Gracias. Gracias, Jimena, viniendo de ti, a quien también he seguido y he leído también y siempre estoy pendiente de tus clases y cosas. Viniendo de ti lo agradezco mucho, sobre todo porque yo ya no estoy en la academia por diversos motivos, así que para mí obviamente esto es una pérdida. Es un respiro. Pero claro, una de las imágenes que puse era de Minerva, que es la diosa del amor, de la guerra también, y está tomada de las miniaturas de Christine de Pizan, por si acaso, sí. Así que bueno, gracias. Bien, excelente. La verdad es que coincido con Jimena, ¿no? Nos hemos quedado con gusto a poco y la exposición ha sido magnífica, la manera de exponerla también, esos detalles que uno observa y realmente muy, muy bueno. Y el tiempo, a mí me hubiera gustado hacer algunas preguntas o comentarios, pero estamos muy, muy jugados con el tiempo porque ahora la gente tiene clases, en fin, empiezan los cursos, pero aquí ha quedado un guante arrojado que vamos a recoger en cualquier momento. Así que yo te agradezco una vez más, Paulina, porque ha estado magnífico esto, muy provocador y sobre todo muy estimulante además. Así que te lo agradezco de todo corazón. Gracias a Y bueno, ustedes. y a todos los presentes también muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, los dejamos invitados para el próximo SEMPER, que es el 29 de octubre, con un tema
a cargo de Isidora Campano sobre la transformación del amor en el medioevo, que seguramente tendrá algo que ver con esto, la transformación del amor en el medioevo, ¿no? Es un tema que es muy cautivante también y que seguramente tiene que ver con esto que acabas de exponer tú también. Así que yo te voy a hacer llegar después, cuando lo armemos esto, Paulina, te voy a hacer llegar el link para que nos acompañes también en esa ocasión. Genial, me encantaría. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces eso es. Muchísimas gracias nuevamente a todos por su presencia y quedan cordialmente invitados para el próximo 29 de octubre. Ya les voy a hacer llegar toda la información. Muy bien. Gracias, Muchas Jorge. Gracias, y nos vemos. Paulina. Gracias a todos. Gracias.